Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a solucionar un problema con una búsqueda avanzada que no había solucionado jamás para el canal con una fórmula, y alguien me hizo una pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal y con gusto le voy a dar respuesta porque la verdad sé que va a aportar muchísimo para las personas que obviamente aprenden fórmulas o a anidar funciones para generar fórmulas que nos permitan realizar extracciones a través de una base de datos hacia un rango de extracción. Pido disculpas de antemano si este video se va un poquito largo, pero quiero explicarlas bien al detalle para que tú puedas entender el concepto y sepas cómo solucionar, o al menos un método para que sepas cómo solucionar este tipo de inconvenientes con la hoja de cálculo. En esencia me preguntan lo siguiente, me dicen que tienen una tablita de datos, la tengo aquí marcada, de correos electrónicos. Esto simplemente es un ejemplo. Yo creé los correos electrónicos, no existen o espero que no existan en la vida real. Y esta persona me dice que quiere extraer todos los registros cuyos correos electrónicos contengan estas tres palabras: admin, contact e info. En este caso, se encuentran tres criterios en una sola columna que van a actuar obviamente en un solo campo de la base de datos, en este caso en el campo email de esta tablita de datos o de esta columna. Entonces, lo primero que yo quiero que tú aprendas es que si nosotros comparamos directamente un rango de datos, fíjate, un rango de datos directamente con un criterio, pues obviamente la respuesta va a ser que se compare cada uno de los elementos de manera respectiva con el único criterio que yo compare. Por ejemplo, si yo comparo todo este rango con este primer criterio llamado admin, lo voy a señalar por acá. Entonces básicamente lo que me va a dar como respuesta es una matriz booleana en donde voy a comparar cada uno de estos elementos de la base de datos de manera respectiva con cada uno de estos elementos de la base de datos con el único criterio que tengo obviamente señalado dentro de la fórmula. Es decir, suponga por ejemplo que tengo aquí 1, 2, 1 y acá tengo el valor de 1. Si yo hago esta comparación, fíjate, de un rango que contiene múltiples elementos con el operador de comparación igual con este elemento y evalúo con F9, la respuesta va a ser una matriz booleana con la cantidad de elementos que tiene la matriz inicial. Fíjate, verdadero, falso, verdadero. Es decir, existe una comparación directa entre el primer elemento, que es 1, que se encuentra aquí debajo de este falso, luego este 2 significa el falso porque no es igual a 1, y luego 1, y aquí da el valor de verdadero. En otras palabras, 1 es igual a 1, 2 no es igual a 1 y 1 sí es igual a 1. En este caso estoy evaluando múltiples elementos con un solo elemento que está actuando como criterio. Ahora bien, puede darse el caso también de que ambos rangos tengan el mismo tamaño. Por ejemplo, fíjate, yo voy a colocar aquí 1, luego 1 y luego 1. Si yo hago la comparación de estas dos matrices, básicamente, lo que voy a hacer o lo que voy a obtener como resultado es que se evalúen en este caso de manera respectiva el primer registro de la primera matriz con el primer registro de la segunda, el segundo registro de la primera matriz con el segundo registro de la segunda matriz, el tercer registro de la primera matriz con el tercer registro de la segunda matriz. Se comparan de manera simultánea, fíjate, de manera simultánea. 1 es igual a 1, verdadero, 2 es igual a 1, falso, y 1 es igual a 1, verdadero. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en el rango de criterios, por ejemplo, suponga estas dos celdas, en el rango de criterios, existen más de un elemento, como en este caso que tenemos 3 elementos, y lo queremos comparar con otro rango que tiene más de 2 elementos? En este caso esto tiene 3 y aquí hay 2. Fíjate, no se va a hacer de manera simultánea, porque los rangos difieren en su tamaño. Si yo hago la comparación acá de este rango de celdas, fíjate, de este ranguito de celdas con el operador de comparación igual, con estas dos celdas, y evalúo con F9, fíjate que
al tener un elemento menos dentro de esta matriz me arroja verdadero, falso para los dos primeros, es decir, se hacen de manera respectiva para los dos primeros, pero al no existir un elemento dentro de la matriz me arroja un error DND, es decir, no encontró un elemento dentro de la búsqueda. ¿Cómo solucionamos esto si es prácticamente similar al ejemplo que tenemos acá? Necesito comparar dentro de un rango de datos que contiene un montón de emails 3 criterios al tiempo de manera simultánea, de tal modo que este primer registro evalúe a este elemento, este primer registro evalúa el segundo elemento del rango de criterios, el primer registro de la base de datos del correo evalúe a este tercer elemento del rango de criterios y posteriormente haga lo mismo para cada uno de los registros, es decir, para cada elemento evalúe 1, 2 y 3 y devuelva, en caso de que contenga cualquiera de estos 3 criterios, el registro hacia el rango de extracción. Con el ejemplo que vimos anteriormente, básicamente lo que estamos viendo es que si los rangos tienen diferentes tamaños y más de un elemento, como en este caso aquí tenemos 1, 2 y 3, es decir, más de un elemento, tiene 2, tiene 3 elementos, es mayor o igual a 2, entonces siempre se va a evaluar este primero con este primero, este segundo con este segundo, este tercero con este tercero y para el resto arroja puros errores. Fíjate, te lo voy a demostrar. Voy a colocar igual, voy a seleccionar todo este rango y posteriormente lo comparo con estos otros 3. Si lo evalúo con F9, pues obviamente la respuesta booleana al no ser igual el primero, el segundo y el tercero, con este primero, segundo y tercero me va a dar falso, 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 pero el problema no es ese. El problema no es que arroje falso, el problema es que arroje puros errores, fíjate, porque no estoy encontrando elementos consecuentes en la segunda matriz. ¿Cómo solucionamos esto nosotros dentro de Excel si nos encontramos con este tipo de casos? Fíjate, esta es mi solución, no voy a decir que esta sea la única, esta es mi solución y es la que te voy a plantear y quiero que tú aprendas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear tablas, obviamente, para que la fórmula que vayamos a hacer sea dinámica. Entonces voy a crear una tabla con este rango de datos y voy a llamar, por ejemplo, base de datos email. Entonces voy a colocar la celda activa dentro de un elemento de la tablita de datos, presiono control asterisco para seleccionar todo el rango de datos y posteriormente presiono control T o la combinación de teclas control más T y llamo al cuadro de diálogo crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Pues obviamente acá y le digo mediante este cheque, la tabla tiene encabezados, doy clic en aceptar y fíjate ahora cómo en este caso van cambiando y aquí en el último elemento me muestra un pequeño angulito que representa o me dice más bien que ese rango ahora es una tabla dentro de Excel. También se habilita la pestaña diseño de tabla y posteriormente vamos a cambiar el nombre aquí en esta cajita de texto que se llama propiedades de la tabla. Le voy a colocar BD y después voy a colocar email, todo pegado porque es un nombre, voy a dar intro y fíjate que ahora si selecciono en el cuadro de nombres la base de datos email me selecciona todos los registros. Voy a hacer lo mismo con esta tablita, voy a colocar la celda activa, una tablita de una sola columna, también es válido. Voy a presionar control asterisco, selecciono todo, presiono control más T, creo una tabla y después le voy a llamar aquí base de datos, por ejemplo, criterios. Base de datos, criterio o criterios, voy a colocar criterios y voy a dar intro. Entonces, del mismo modo, si selecciono aquí base de datos criterios, se seleccionan todos los elementos. Ahora, lo que yo te sugiero es crear un campo auxiliar que valide cada uno de los elementos contenidos en estos 3 criterios para cada uno de estos elementos y luego reducimos esa matriz de 3 elementos o n elementos que contiene el rango de criterios. ¿Cómo hacemos eso? Pues fíjate, creamos una columna auxiliar. Entonces voy a crear una columna que se llame auxiliar, voy a dar control intro o simplemente intro y voy a seleccionar toda esta tablita porque aquí se me desacomodó el formato. Voy a ir acá a esta partecita de Word, yo sé que esto no es necesario pero lo voy a hacer para no dañar el formato. Voy a colocar aquí aceptar y fíjate que ahora ya tengo todas las lineecitas como a mí me gustan para poder detallar bien el ejercicio. Aquí en esta celdita de auxiliar voy a crear una fórmula bastante interesante que quiero que aprendas también para reducir matrices.
cuando existen múltiples comparaciones que detecten cadenas parciales dentro de una cadena mucho más grande. Te pregunto, ¿qué función utilizarías tú para comparar si este correo contiene alguno de estos tres criterios? Es decir, tiene la palabra admin, tiene la palabra contact o tiene la palabra info. Muy sencillo, utilizamos a la función hallar. Fíjate, la función hallar devuelve el número del carácter en el que se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular, leyendo de izquierda a derecha y no distingue mayúsculas de minúsculas, es decir, devuelve la posición de una cadena de texto muy pequeña dentro de una mucho más grande y devuelve el lugar o la posición con un valor numérico que contiene la cadena. Entonces básicamente voy a utilizar la función hallar para lograr este cometido. Entonces, si en el primer argumento llamado texto buscado, como esto es una tabla, yo le paso únicamente este elemento para no generar un error entre la comparación de matrices que contienen más de dos elementos y no son simétricas, y posteriormente, fíjate, acá dentro del texto yo le digo, no quiero que me ubiques un solo elemento pequeñito de texto, sino quiero que me ubiques estos tres, y como esto es una tabla, fíjate cómo aparece aquí una flechita, le voy a dar clic y me selecciona toda la basecita de datos de criterios de la columna contiene, y posteriormente dejo el último argumento por default, ahí lo omito en el número inicial, entiendo que va a arrancar a barrer desde el primer carácter de esta cadena de texto mucho más grande, y cierro la función y evalúo con F9. Fíjate que acá me devuelve, en este caso, valor, no sé qué carajos hice, vamos a mirar acá, base de datos, aquí tenemos el email y posteriormente dentro del texto voy a seleccionar estos tres, voy a evaluar aquí con F9 y me devuelve valor. No debería devolverme ese valor, vamos a mirar acá, comencemos a barrer desde el primero, 1, y vamos a evaluar acá con F9, valor, y aquí me hizo la jugada. Entonces lo que tengo que hacer nuevamente es hallar, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, texto buscado, voy a colocar acá, coma. Obviamente acá el texto buscado, fíjate cómo yo me equivoqué aquí viendo todo esto. El texto buscado básicamente son estos tres elementos, entonces lo que tengo que hacer es colocar acá contiene, fíjate, y posteriormente coma, y dentro del texto voy a pasar este único elemento, perdón ahí por el lapsus mental, y el último elemento lo voy a dejar por default para que arranque a barrerlo en el primero. Entonces si evalúo aquí con F9, fíjate lo que sucede, me dice acá error de valor para el primer elemento en donde decía admin, obviamente porque este correo no contiene la cadena de texto admin. El segundo elemento dice contact y obviamente aquí contenemos a la palabra contact y me dice que en la cuarta posición se encuentra, es decir 1, 2, 3 y 4 y arranca contact. Es decir, la palabra contact sí está dentro de este correo, por tanto este registro debo jalarlo hacia el rango de extracción. Ahora bien, el último elemento dice info, ¿se encuentra info acá? Pues obviamente no y me arroja error de valor. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para eliminar los errores de valor que no interfiera con la fórmula y me devuelva al menos una señal que me diga que sí se encontraba el elemento de contact que está en la mitad que identifique este valor numérico? Fíjate, muy sencillo. Voy a colocar acá a la función esNúmero. Fíjate, esNúmero, y voy a detectar de esa matriz de tres elementos que obviamente se corresponden con cada uno de estos tres criterios, que me evalúe qué elementos me devuelve que sean numéricos con un valor de verdadero y para el resto de elementos que son falsos me devuelva un valor, o para el resto de elementos que son en este caso errores porque no encuentro nada, me devuelva un error de falso. Fíjate, el primer elemento que dice admin me devuelve falso, obviamente dice ahí no hay un número, es decir, la palabra no está mediante el uso de la función hallar. Luego sigue un verdadero en donde era el valor de 4, es decir, está la palabra contact dentro de este correo y posteriormente la palabra falso o el valor de falso para el último elemento que dice info, indicando que tampoco está el último elemento, es decir, está el de la mitad. Pero como la pregunta de esta persona es que le devuelva el registro, al menos si un único elemento sí se encuentra, que en este caso es contact, entonces básicamente lo que tengo que hacer yo es reducir esta matriz booleana a un único elemento.
Y como tengo que tener en cuenta los tres elementos y si al menos uno se cumple, debo devolver un valor de verdadero. ¿Qué función utilizo dentro de Excel para devolver un verdadero si al menos uno de estos tres criterios se evalúa como verdadero? Muy bien, la función O. Entonces, si yo utilizo acá la función O, pues básicamente en el valor lógico 1 le paso una matriz de valores y recuerden muy bien lo que les dije hace unos 4 o 5 videos atrás, que la función O tiene la particularidad de reducir matrices booleanas. Entonces, si reducimos una matriz que tiene múltiples elementos, porque es una matriz que contiene valores booleanos, y la función O procesa valores booleanos, entonces si encuentra un solo valor de verdadero, me devuelve verdadero. Si todos los valores son falsos, me va a devolver un solo valor de falso, pero siempre en su evaluación devuelve un único elemento. Entonces, la función O procesa de manera implícita matrices de valores, por tanto esto no es una fórmula matricial. Si yo evalúo esto con intro, fíjate además también lo que va a pasar al generar esta fórmula dentro de una tabla, es decir, esto es una tabla de datos que creamos al principio, entonces esta fórmula se va a replicar en cada una de las celdas sin necesidad de copiarla explícitamente. Evalúo con intro y fíjate, la celda pasa de la primera a la segunda y se evalúa el resto de la fórmula. Ahora veamos por encimita, en este caso, esta celda que cumple como verdadero si tiene la palabra alguna de estos tres criterios. Fíjate, tiene info, esta tiene admin, esta tiene contact, esta tiene info, esta tiene admin, esta tiene contact. Entonces los registros que se marcan con verdadero los vamos a extraer. Si tienes la versión de Excel con Office 365 como la que yo estoy manejando acá, una versión de Excel con Office 365 o ahora en este año 2020 que la llamaron Microsoft 365, podemos utilizar una sencilla función llamada filtrar, en donde aquí en el primer argumento denominado array voy a tomar, fíjate la flechita, nombre, email y género. Y posteriormente en el argumento include o segundo argumento de la función filtrar tomo la matriz booleana, porque esto ya es una matriz booleana. Dentro de toda la columna, cada uno de estos elementos que también se generan a partir de una matriz que estamos reduciendo generan al fin y al cabo otra matriz de valores. Pues paso en el argumento include la matriz de booleana y en cada valor de verdadero la función filtrar va a entender que debe extraer cada uno de los registros desde nombre e email de manera respectiva en el rango de extracción. Así que si evalúo con intro o simplemente control intro, voy a evaluar con intro, me extraigo los registros. Fíjate, esto no tiene ninguna dificultad, así podemos hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no tienes Microsoft 365 o Office 365? Perdón, ahí el o Office 365. ¿Qué tenemos que hacer? Pues utilizar la clásica, fórmulas matriciales, papá. Entonces, si vamos a utilizar fórmulas matriciales, aquí es donde viene lo lindo, tienes que anidar funciones. Y para eso es este tutorial, no para hacer este tipo de fórmulas, que es muy sencillo, filtrar y ya. Aquí vamos a hacer prácticamente una función o una fórmula, perdón, con funciones anidadas de extracción que nos permitan extraer cada uno de los elementos. ¿Cómo logramos esto? Inicialmente vamos a arrancar con una comparación lógica. Entonces coloco igual, voy a utilizar a la función sí y aquí en donde dice prueba lógica, pues obviamente voy a pasar una matriz booleana, voy a generarla de manera explícita para que tú entiendas algo. ¿Dónde están los valores que yo necesito extraer? Pues obviamente identificados dentro de este rango, verdadero, 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 verdadero. Entonces muchos podrían pensar que si comparo este elemento o este campo completo llamado auxiliar con el valor de verdadero, pues básicamente obtengo una matriz booleana que sirve dentro de la prueba lógica. Pero esto prácticamente sería redundar dentro de la fórmula porque en esencia aquí ya tenemos una matriz booleana. Obviamente no sería lógico comparar un valor de verdadero con otro valor de verdadero para identificar si el valor es verdadero. Entonces, lo que yo puedo hacer es eliminar esta comparación innecesaria y pasarle únicamente el campo auxiliar que contiene la matriz booleana y puede identificar cada uno de los elementos. Ahora bien, como yo necesito desplazar esta fórmula hacia la derecha, fíjate, hacia la derecha, esta tabla obviamente me va a correr al desplazar el campo auxiliar y va a llegar nuevamente al primero y luego para género me va a saltar el email y obviamente se va a despapallar porque aquí no hay valores booleanos ni aquí tampoco.
¿Cómo hago yo para fijar una columna que contiene o está contenida dentro de una tabla? Muy sencillo, fíjate, voy acá a crear acá un corchetito nuevo y voy a copiar el campo auxiliar con control C y después dos puntos y pego ese mismo campo y lo cierro acá con el corchetito de cierre. Esta notación quiere decir que voy a mantener fijo todo este campo dentro de la tabla de la base de datos email que va de auxiliar a auxiliar, es decir, solo este campo, a medida que lo desplace hacia la derecha. Bien, hasta aquí tenemos la prueba lógica ya pasada. ¿Qué debemos hacer para cada valor de verdadero de esta matriz booleana que identifica los registros que necesito extraer? Pues identificar con un índice cada uno de estos elementos de manera ordenada, que identifiquen de manera inequívoca cada uno de los registros, es decir, este con 1, este con 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, hasta llegar al último elemento. Esto funciona para bases de datos dinámicas porque al añadir registros acá, pues obviamente se van a tener en cuenta, y al añadir registros acá, como lo vamos a ver a lo último, también van a ser tenidos en cuenta. Entonces, voy a colocar aquí fila, deme la fila del campo auxiliar que me voy a traer de acá. Fíjate, no voy a crear uno nuevo, lo voy a copiar con control C, ni voy a utilizar otro campo, ya que lo tengo aquí en esta anotación, voy a utilizarlo. Y lo pego con control V y cierro paréntesis de la función. Y fíjate que si evalúo aquí a la función fila, pues me da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 23. Es decir, identifica aquí este con 2, luego 3, luego 4, luego 5, etcétera, etcétera, hasta llegar a 23, que es el último registro. Como yo quiero arrancar con 1, pues en esencia le resto mediante el uso de esta misma función fila este primer elemento que voy a pasar mediante la referencia de la hoja, es decir, una referencia absoluta con la celda D2 que se encuentra acá, porque si le pego aquí, fíjate lo que aparece. Bueno, aquí ya apareció D2, antes me estaba apareciendo @auxiliar. Entonces básicamente voy a colocar acá D2 con el teclado, no lo olvides, colócalo con el teclado, acostúmbrate, y fijas con F4. Esto quiere decir que le va a restar al valor de 2 el valor de esta misma posición 2 para el primer elemento y va a dar a 0, luego aquí 3 menos 2 da 1, aquí luego 4 menos 2 da 2, etcétera, etcétera, y va incrementando en una unidad. Obviamente la matriz ahora va a arrancar desde el valor de 0, pero como yo quiero que arranque con 1, pues al retorno de toda esta expresión que va en la parte verdadera le sumo el valor de una unidad. Si yo evalúo todo esto con F9, fíjate que arrancamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 22 para identificar al último registro. Esto no tiene ninguna dificultad y lo hemos visto centenares de veces en los videos de este canal. Voy a cerrar toda la fórmula de la función sí, voy a evaluar con F9 y fíjate que ahora me aparecen un montón de valores de falso que identifican todos estos falsos de registros que no debo extraer de la base de datos. Y a su vez también devuelvo los índices de los registros que contienen verdaderos, es decir, cada uno de estos verdaderos ahora me devuelve la fila relativa dentro de esta columna y a su vez dentro de la base de datos para retornar cada uno de los elementos. ¿Cómo me devuelvo cada uno de los índices descartando cada uno de los valores de falso dentro de toda esta matriz que contiene valores booleanos de falso y valores numéricos? Muy sencillo, utilizo a la función k.décimo.menor, ya la hemos visto también hasta el cansancio y en el primer argumento denominado matriz, paso el retorno de la función sí y después con coma paso al siguiente argumento en donde me pide el índice que voy a extraer, es decir, el primer elemento menor, y le voy a generar ese índice mediante el uso de la función filas y voy a mirar esta referencia de celda que tenemos por acá, que es la H14, la voy a colocar manualmente, voy a fijar con F4, luego dos puntos, luego H14. Y fíjate que si cierro, pues prácticamente al evaluar la función filas, dentro del argumento k de la función k.décimo.menor, en esta primera evaluación me devuelve el valor de 1. Es decir, hay un solo elemento, hay una sola fila en ese rango de datos. Ahora, si al desplazar la fórmula hacia abajo, esta referencia al estar relativa cambia y aquí es H15, pues ¿qué creen? La función filas va a retornar el valor de 2. Entonces va a extraer la función k.décimo.menor, el segundo índice menor de esta matriz de índices que generé mediante la función sí. Entonces dejemos esto como estaba, vamos a colocar aquí H14 y posteriormente cerramos ambas funciones o la función k.décimo.menor
Evalúo con F9 y fíjate que la función k.décimo.menor me dice, mira, tráete el primer registro de la base de datos porque contiene uno de estos elementos, que en este caso es contat, y debes extraerlo. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues utilizar a la función índice. Me llamo a la función índice que me permite extraer elementos de una matriz de valores según un número de fila y un número de columna. Y acá en el primer argumento denominado matriz le paso desde nombre, email y género, es decir, desde nombre a género, nombre, email y género. Presiono coma. Y fíjate que aquí al estar ya dentro de un corchetito, esa referencia va a estar ahí quietica, ni se va a mover porque ya tiene doble corchete, está desde nombre a género. Luego paso a número de fila y ya tenemos obviamente la fila calculada para el primer registro del rango de extracción, para el segundo, etcétera, etcétera. Y posteriormente pasamos al número de columna, es decir, debemos extraer la columna número 1, 2 y 3 para 1, 2 y 3 que corresponden a nombre, email y género. ¿Cómo la creamos? Pues llamamos a la función columnas y copiamos muy delicadamente esta referencia de celda H14, que es donde estamos evaluando la fórmula de momento. La copio con control C, la pego aquí con control V, cierro. Y fíjate que si evalúo aquí con control shift intro, porque esto sí es una fórmula matricial y obviamente es el objetivo de este tutorial, pues básicamente lo que va a hacer la fórmula es que me va a traer, en este caso, la personas 8518 que contiene uno de los criterios que tenemos aquí dentro de esta columna de datos. Fíjate que al estar fijada esa referencia dentro de la tabla, si la arrastro hacia la derecha, me traigo el correo xyzcontat xyz dominio85.com, que sería este, y me traigo el género. ¿Para qué? No necesito la última columna, así que solamente me traje 3. ¿Qué pasa si arrastro esto hacia abajo? Pues me traigo todos los elementos al igual que con la función filtrar. Desde el 8518 que estamos acá hasta el 7188, sus géneros y sus emails. Fíjate además también que aquí tenemos un montón de errores de número que podemos depurar también con la fórmula o con la función, ¿sí? Mediante el uso de la función si.error. Entonces, para que no aparezca en estos resultados, perdón, vamos a utilizar a la función si.error y seguidamente aquí en el primer argumento denominado valor voy a pasar el retorno de toda esta fórmula y si encuentra algún error, pues que me devuelva un vacío. Evalúo nuevamente con control shift enter. Es una fórmula matricial, arrastro hacia la derecha, luego hacia abajo. Borro todos los errores de número, perdón, y me traigo cada uno de los elementos. Ahora bien, por último, imagine que como estos son tablas, usted quiere añadir un elemento nuevo y quiere que aparezca acá. Entonces fíjate, vamos a colocar acá persona 8888, que creo que no está. Creamos el elemento y vamos a crear un correo. Por ejemplo, un correo que tenga en este caso la palabra info. Entonces vamos a colocar info arroba, o vamos a colocar aquí un numerito, arroba dominio 88.com. Damos intro y fíjate cómo ya se carga. Fíjate, si yo coloco acá registros, pues se cargan de género femenino. Listo. Y se carga también del mismo modo. Voy a seleccionar todo esto. Vamos a seleccionar todo esto. Voy a dar botón secundario. Quíteme los hipervínculos y listo. Esto quiere decir que si actualizan la base de datos con elementos nuevos, la fórmula lo va a tener en cuenta. Sí, ambas fórmulas lo van a tener en cuenta. Lo único es que con la fórmula de matricial, con la versión de Excel clásica, vas a tener que arrastrar hacia abajo un montón de filas. Y en cambio con la fórmula de matriz dinámica, con la función filtrar, pues básicamente, o la función, se va a generar de manera dinámica. Ahora bien, imagine que vamos a actualizar el campo o la tablita que contiene los criterios. Por ejemplo, aquí yo tengo algo que se llama user y aquí tengo algo que se llama user. Entonces quiero colocar la cadena de texto que va a actuar como criterio que se llama user. Entonces fíjate, coloco user, presiono control intro o simplemente intro, la tablita esta se actualiza. Fíjate ahora donde aparece el angulito. Y aquí aparecen dos user, este user que está acá y este user que está acá. Lo mismo para acá y lo mismo para acá. Entonces, este video que no habíamos hecho para el canal nunca, que esta persona me preguntó, pues básicamente contiene este tipo de formulaciones bastante importantes que nos permiten analizar obviamente este tipo de datos
para extraer registros mediante una búsqueda avanzada con fórmulas, obviamente anidando funciones que contengan múltiples criterios que se evalúen en un solo campo, o también puede darse el caso que se evalúen en otros múltiples campos de la base de datos, solamente de interpretar la fórmula y adecuarla a nuestras necesidades. Mis amigos, yo no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial, espero que este les haya gustado. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.